medio de tiempos difíciles necesitamos ser edificados con la palabra de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a un tiempo dominical del mensaje de la palabra de Dios en el ministerio de la Iglesia Evangélica El Paraíso. Un saludo fraternal para todos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de reunirnos en nuestros hogares, seguir escuchando su palabra y uniendo nuestras voces en alabanzas al Señor. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Nombre
Saludos fraternos en esta nueva mañana del domingo para todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que en este nuevo tiempo nos permiten compartir con ustedes desde sus hogares. Damos gracias a Dios por este nuevo domingo, 10 de mayo del año 2020. Hoy es nuestra segunda escuela dominical en este mes de mayo. Así que gracias a Dios porque podemos honrar, glorificar su nombre, alabarle y compartir la palabra del Señor también en esta nueva mañana. Gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir durante este tiempo de cuarentena y gracias porque hemos experimentado usted y yo sus misericordias, sus cuidados en cada momento de este tiempo difícil de cuarentena y de pandemia. El Señor es bueno y Él merece toda honra y toda gloria y toda alabanza. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este tiempo y vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana basado en el Salmo 113, 113, versículos del 1 al 9. En esta mañana, por favor, acompáñanos allí con la palabra de Dios. Va a aparecer allí también en tu pantalla para que puedas leerla y compartirla desde tus hogares. Dice la palabra del Señor: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y pregunta el salmista: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. ¡Aleluya! Eso dice la palabra del Señor. Y en esta mañana entendemos que es un Dios de familia. Es un Dios que se inclina y observa a la tierra, a la humanidad desde los cielos. Es el Dios que merece ser alabado y exaltado desde que nace el sol hasta que se pone. Y en esta mañana, hablando de familia, de madres que se gozan teniendo hijos, felicitamos y honramos a todas las mujeres, mamás en esta mañana, porque en el mes de mayo se celebra el mes de las madres. Y tal vez no los podamos celebrar como en otras ocasiones, en este templo con una hermosa decoración, una linda reunión con cánticos de parte de los caballeros, de los padres, con una linda rosa para usted, mujer, mamá, y con una deliciosa comida. Tal vez no podrá salir a un restaurante, tal vez no podrá salir al sitio deseado, pero desde aquí nosotros oramos por ustedes y damos gracias a Dios por sus vidas, por su trabajo, por su dedicación, por sus corazones al servicio del Señor, por mantener la fidelidad a la familia, por la protección a los valores profundos de la palabra de Dios y a los valores eternos. Gracias a todas las mujeres, mamás. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?, dice Proverbios. Vamos a orar en esta mañana y con esta lectura le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes
y luego pasaremos al tiempo de la palabra de Dios. Señor, bendito sea tu nombre en esta mañana, como dice este Salmo 113 que hemos leído. Sea exaltado tu nombre desde el amanecer hasta el atardecer y el anochecer. Que sea reconocido tu nombre, exaltado en toda la humanidad, en todo el universo. Eres el Dios sobre todas las cosas. A ti te honramos y te bendecimos en esta mañana. Gracias porque tú te acuerdas de nosotros. Tu mirada se inclina para ver lo que somos y cómo estamos. En esta mañana también te damos gracias por todas las madres, las mamás, por toda mujer a que le has dado el privilegio de tener hijos, que se goza teniendo familia. Les bendecimos en esta mañana, en todo este mes de mayo y en todo el año. Gracias, Señor, por los hogares, las mamás, la familia, los matrimonios. Es el tiempo de escuchar tu palabra. Vamos a orar porque el siervo que la expone sea bendecido y podamos anidar esta palabra que hoy nos trae. Oramos por nuestro pastor Milton Martínez, para que tú le uses en esta mañana en este tema que nos comparte basado en tu palabra. Háblanos al corazón, háblanos en tiempo de crisis, háblanos en nuestra necesidad profunda. En esta mañana, Señor, tu palabra es enseñada y predicada. Respáldala con tu Espíritu Santo y con la autoridad que ella tiene. En el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Diga usted amén allá en su casa, con su familia, con sus hijos. Miren, la serie sigue siendo poniendo la mirada en Cristo. Esa es la serie que hemos considerado durante todo este tiempo compartir con ustedes. El tema de hoy que nos comparte el pastor Milton Martínez es la intercesión de Jesucristo en nuestras fragilidades, en nuestras debilidades. Cristo como intercesor ante el Padre y fortaleciéndonos a nosotros. Qué profundo tema para este tiempo también. Pastor Milton, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por compartir la palabra del Señor. Bienvenido, Pastor Milton. Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos y hermanas que están congregados allí en casa. Buenos días, Iglesia Evangélica El Paraíso. Buenos días a todos ustedes que en esta mañana nos ven y nos escuchan desde el lugar donde se encuentran. Gracia de Dios y paz a todos nosotros en esta mañana por su palabra. Como Iglesia El Paraíso hemos venido ya por varias semanas, durante estas semanas de la cuarentena, siendo guiados e instruidos por la palabra de Dios sobre el llamado que Dios nos hace a poner y a volver nuestra mirada en Cristo Jesús y a quitar nuestra mirada de las cosas de la tierra. Y estamos siendo llamados por el Señor a través de su palabra a ser una iglesia centrada y enfocada en Jesucristo y no en nosotros mismos, ni en las circunstancias cualesquiera que éstas sean. Las circunstancias presentes por las que atraviesa todo el mundo han expuesto la enorme fragilidad del ser humano. Algo tan pequeñísimo, tan microscópico, tan imperceptible a nuestra mirada, ha derribado nuestros sentidos de seguridad, de grandeza, de superioridad y de fortaleza. Y qué
decir de nosotros, iglesia? ¿Qué decir de ti y de mí? Aquí en la cuarentena, allí en la cuarentena, en este prolongado aislamiento social preventivo y obligatorio, se han experimentado y hemos sufrido bastante nuestras fragilidades. Y ya a algunos se les escucha decir: no sé cuánto más puedo aguantar. Ya estoy llegando al límite. Todo tipo de fragilidades están siendo puestas en evidencia allí en nuestros pequeños encierros. Fragilidades físicas y económicas, fragilidades emocionales y mentales, fragilidades sociales y relacionales, también fragilidades morales y espirituales. Cuando somos llevados a ponernos en contacto con la verdad, es decir, en contacto con la realidad de que somos seres extremadamente frágiles. Iglesia, ¿cuánta consolación produce que volvamos la mirada a Jesucristo en estos tiempos? Que levantemos nuestra mirada hacia Jesús. Que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el que ha vencido. El que murió, el que resucitó, el que ha sido exaltado a la derecha del Padre y que vive hoy intercediendo por nosotros en nuestras fragilidades. El tema de la exposición de las Santas Escrituras en esta mañana es la intercesión de Cristo y nuestra fragilidad. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar para continuar con la exposición de la palabra en esta mañana. Te damos gracias, oh Dios y Padre nuestro. Gracias te damos, Señor, porque nos permites hoy, como iglesia, participar de la exposición de las Santas Escrituras. Padre, en este momento yo pido la ayuda de tu Espíritu para que abras nuestro entendimiento. Padre, para que por la Escritura hables a nuestro corazón. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es como la lluvia que cae sobre la tierra árida y seca y la hace germinar y dar frutos. Señor, que así venga, que así caiga tu palabra a nuestros corazones en esta mañana y transforme nuestros corazones y produzca fruto abundante para tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Guíame en esta hora por el Espíritu en la exposición de ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Dice así, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y en el mismo capítulo 8 seguimos versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios
el que también intercede por nosotros. El versículo 26 que acabamos de leer nos dice que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el versículo siguiente, el versículo 27, nos dice que el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor Jesús fue exaltado a la derecha del Padre, Jesús mismo nos envió al Espíritu Santo de parte del Padre. Y Jesucristo exaltado envió al Espíritu Santo para que habitase en nosotros, para ayudarnos en nuestra debilidad. Dice así el versículo 26 que acabamos de leer. El Espíritu Santo fue enviado a vivir en seres extremadamente frágiles. De ahí que el apóstol Pablo escribe, dirigiéndose a nosotros como ollas de barro, o como también escribe el apóstol Pedro cuando habla del buen trato que esposos debemos darle a nuestra esposa, refiriéndose a ellas como a vaso más frágil. Y esto quiere decir que nosotros los varones somos vasos frágiles y ellas son vasos más frágiles. Y el Espíritu Santo fue derramado por Jesús para llenar estas ollas o para llenar estos vasos frágiles. Y así ayudarnos en nuestra debilidad, como dice aquí Romanos 8, mientras aguardamos con paciencia nuestra completa y total redención, sufriendo todavía en nuestras fragilidades. Y una manera como el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad o en nuestras debilidades, dice allí Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, una manera como el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades es intercediendo por nosotros con gemidos que hace desde nuestros corazones al Padre y que son imperceptibles para nosotros. En nuestra debilidad muchas veces no pedimos ayuda, o en nuestra debilidad muchas veces no sabemos pedir lo que conviene para nosotros, estando en el sufrimiento que nos aqueja. Pero el Espíritu Santo sabe lo que necesitas verdaderamente. El Espíritu Santo sabe lo que te conviene en ese momento. Y entonces, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, intercede por nosotros ante el Padre. Y el Padre, que escudriña nuestros corazones, sabe la petición que desde nuestro corazón el Espíritu Santo está haciéndole a Él por cada uno de nosotros. ¿No les parece esto, apreciados hermanos, algo extraordinario? En ese momento de tu vida en que estás sufriendo tus fragilidades, en el que ni ganas tienes de orar, en el que estás solo porque no te animas a hablar con otros y a contarles y a pedirles su ayuda,
allí está el Espíritu Santo, ayudándote en tu debilidad, intercediendo desde tu corazón al Padre, como conviene para ti, según la voluntad del Padre. En el mismo capítulo 8, más adelante, en el versículo 34 que acabamos de leer, nos dice también que Jesucristo exaltado intercede por nosotros. Que no solo Jesucristo nos justificó y nos libró de la condenación, sino que también intercede hoy por nosotros. Cuando nos enfrentamos con nuestras fragilidades, con nuestra fragilidad moral y espiritual, que suele convertirse en un argumento para nuestra carne, en un argumento del mundo y en un argumento del diablo para acusarnos y para afligirnos nuestras fragilidades. Y la acusación puede ser algo terrible en nosotros. Y cada vez que se expone una fragilidad o una debilidad en nosotros, por lo general es seguida de una terrible y dolorosa acusación. Dios no puede amarte y perdonarte. Tú eres falso. Tú eres un fariseo. Eres lo peor. Con razón nadie te quiere. Te va a ir mal. Nadie va a confiar en ti. A estas alturas ya deberías haber superado eso. No sirves. No podrás. Renuncia. Eres un fracaso. Y dolorosas acusaciones son usadas por la carne, por el mundo y por el diablo contra nosotros en nuestras fragilidades. Pero dice la palabra del Señor aquí en Romanos 8 que Jesús intercede por ti también por medio del Espíritu Santo, que Él envió a vivir dentro de ti, en tu corazón. Jesucristo y el Espíritu Santo están juntos y unidos, intercediendo ahora a favor tuyo y a favor mío. Uno, el Señor Jesucristo, exaltado, sentado a la derecha del Padre. Y el otro, el Espíritu Santo, viviendo dentro de ti, en nuestros corazones. Y Jesús hacía esto con sus discípulos mientras aún estaba en la tierra con ellos. Y ya próximo a partir al Padre, Él intercede continuamente por ellos ante el Padre, por causa de sus fragilidades. Y en Juan 17 tenemos el registro de los ruegos de Jesús, de la intercesión de Jesús por sus discípulos. Unos ruegos generales, pero en Lucas capítulo 22, de una manera específica, tenemos registrado el ruego que Jesús hace, la intercesión de Jesús por el apóstol Pedro. Vamos a leer estas citas. Juan capítulo 17, versículo 9 hasta 12. Yo ruego por ellos, refiriéndose a Jesús. Yo ruego por ellos,
por sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús sabía que estas personas, los discípulos que le seguían a él, le habían sido dados a él como discípulos por el Padre. Y Jesús rogaba al Padre por sus discípulos, pidiéndole al Padre que los guardara del mal, pues él ya no estaría con ellos en este mundo. Mientras él estuvo con ellos en este mundo, dice Jesús que él les guardó. Pero ahora que ya él se va, él le pide al Padre, le ruega al Padre que los guarde. Y porque Jesús lo guardó, y porque Jesús intercede por ellos ante el Padre, ninguno de ellos se perdió, a pesar de sus muchas fragilidades. Y un claro ejemplo de esto es la intercesión de Jesús por el apóstol Pedro. Y vamos a leer esta intercesión de Jesús por el apóstol Pedro en Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. Dice así Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús le hace saber a Pedro una cosa tremenda. Satanás ha pedido a Dios el permiso o la autorización para zarandearte. Para zarandear a Pedro como se zarandea el trigo. Como también en el Antiguo Testamento vemos que Satanás pidió autorización a Dios para zarandear a Job. Y Dios le ha dado el permiso o la autorización a Satanás para zarandear a Pedro. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que Satanás provocará, estimulará enemistad y hostilidad contra Pedro y contra los demás discípulos de Jesús. Y entonces Pedro y los demás discípulos
van a ser sacudidos, perseguidos, acusados falsamente, oprimidos, agredidos, maltratados por los instrumentos de Satanás. Pero el trigo no se zarandea para desecharlo o para botarlo, sino para depurarlo, para separar y botar lo que no es puro grano de trigo, para desechar lo que aún está mezclado con el trigo, pero no es trigo. Es decir, el fin de zarandear al trigo no es negativo, sino algo completamente positivo. Con el zarandear se elimina o se desecha todo lo que es extraño al trigo, que se mezcla con el trigo, que se confunde con el grano, pero que no es grano de trigo. Y por medio del zarandeo somos limpiados. Nuestro corazón es purificado. Purificados de nuestras idolatrías. Por medio del zarandeo es separado no solo lo bueno de lo malo, no solo lo verdadero de lo falso, sino también por el zarandeo es separado lo prioritario de lo secundario. Lo que es realmente importante de lo que no es importante. Es separado lo esencial de lo efímero. Es separado lo eterno de lo temporal. Y los instrumentos que Satanás usaría en ese tiempo para zarandear a Pedro, recordemos, fueron el mismo Sanedrín judío y los soldados del templo, la guardia del templo. Ante este tremendo anuncio de Jesús a Pedro, él responde con una falsa e indebida percepción de su propia realidad. Yo soy fuerte, no soy débil como los otros. Mi amor por ti es mayor y superior que el de los demás. Dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel y a la muerte si es necesario. Todos te abandonarán, menos yo. Yo soy tu mejor discípulo. Conmigo siempre contarás incondicionalmente. Pero Jesús nos enfrenta a nuestra verdad, a nuestra verdadera realidad. Y entonces le dice a Pedro, Pedro, el gallo no cantará hoy antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y sabemos que él negó a Jesús en el patio del sumo sacerdote, en donde se encontraban los soldados, y sabemos que lo negó ante unas adolescentes del servicio doméstico, cuando éstas afirmaban que lo habían visto con Jesús. Pedro, enojado, maldecía y juraba con maldición que no conocía a Jesús. Y cuando el gallo cantó, vinieron a su mente las palabras de Jesús y Pedro se fue. Pedro se alejó llorando amargamente.
¿Se imaginan cuánta acusación había en la mente y en el corazón de Pedro en este momento y todos los días siguientes? Su propia carne, Satanás acusándolo en su conciencia, con pensamientos, con sentimientos. El corazón de Pedro se llenó de dolor y de amargura, y así permaneció por varios días. Somos tan frágiles ante nuestras circunstancias, ante circunstancias amenazantes, circunstancias que nos oprimen. Y estas circunstancias exponen nuestro verdadero ser. Toda nuestra fragilidad y debilidad humana. Y aún de aquellos que nos creíamos los más fuertes, los invencibles, los mejores cristianos, los más espirituales, los que nos creíamos inquebrantables y superiores a los demás, a los que les gusta ser los primeros en todo y tener todo el protagonismo. Así era realmente el apóstol Pedro. Y no nos asombremos, hermanos, pues seguramente así también somos tú y yo. Pero Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no te falte. Y una vez vuelto Pedro, porque temporalmente te vas a alejar, lleno de acusaciones, de dolor, de amarguras, porque tú, el fuerte, no pudiste y quedaste muy mal ante Jesús y ante los demás discípulos, ante quienes te habías mostrado y promovido como el mejor. Y una vez vuelto, le dice el Señor, porque volverás, porque yo he rogado por ti, volverás. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, Jesús resucitó, y este Jesús resucitado buscó a Pedro y a los demás discípulos, cuando ellos seguramente, no solo tristes, no solo desesperanzados, sino todavía aún luchando con sus acusaciones, intentan volver atrás, intentan volver a su vida de antes de conocer a Jesús, intentan volver a la pesca, y ahora encima fracasan como pescadores. Más acusación, más tristeza, más amargura. Pero Jesús viene al encuentro de ellos. Jesús les busca. Y estando Pedro en esa condición, Jesús se dirige a él en un diálogo sublime y extraordinario. Un diálogo lleno de realismo humano, pero también un diálogo lleno de la gracia de Jesús. Un diálogo en el que se juntan, por un lado, la fragilidad humana y por otro lado, la gracia del Señor. Un diálogo en el que se manifiesta
que la gracia de Cristo es suficiente para el apóstol Pedro. Un diálogo en el que se manifiesta que el poder de Cristo se manifiesta en la debilidad de Pedro. Vamos a leer Evangelio según Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió Pedro: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor Jesús: pastorea mis ovejas. Le dijo el Señor Jesús la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y Pedro le respondió al Señor Jesús: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora Jesús se dirige a Pedro de una manera muy personal, muy directa. Y le hace una extraordinaria pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? ¡Qué tremenda pregunta! ¿Qué responderías tú? ¿Es tu amor por mí mayor que el de los demás? ¿Eres tú especial? ¿Eres tú diferente? ¿No eres frágil y débil o tan frágil y débil como los demás? Pedro le responde al Señor diciendo: tú sabes que te amo. Y sabes que mi amor por ti está lleno de debilidades y de fragilidades. Tú sabes, Señor Jesús, lo que hice 3 veces antes de que el gallo cantara. Pero aquí hay una rica y abundante manifestación de gracia de parte de Jesús hacia Pedro. Sabiendo Jesús lo que Pedro había hecho, le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. Te encargo, Pedro, lo que yo más amo. Aquellas personas por las cuales yo entregué mi vida, aquellas personas por las cuales yo fui a la muerte y muerte de cruz, las dejo a tu cuidado, mi iglesia. Apacienta mis ovejas. Pedro había sido zarandeado como al trigo por Satanás. Pero no para ser desechado, sino para ser purificado. Pedro no había dejado de ser un hombre frágil, pero sí había aprendido a ser un hombre humilde.
Jesús le hace en 3 ocasiones la misma pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y la tercera vez que Jesús le hace esta pregunta, dice que Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara lo mismo 3 veces. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, porque 3 veces Pedro negó a Jesús. Pero Jesús no le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Más que estos, para acusarle o para ponerle el dedo en la llaga, en su fragilidad y hacerle sentir mal y avergonzado. No. Sino que le pregunta 3 veces para mostrarle la enorme gracia de Dios. 3 veces me negaste y 3 veces te digo, apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas. Pedro se entristece al ser conectado por Jesús con su propia realidad de fragilidad humana. Pero seguramente se asombra y se goza de las abundantes riquezas de la gracia de Dios manifestadas en Jesucristo. Hermanos, y recordemos que lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también era zarandeado por Satanás por voluntad de Dios. Este famoso aguijón en su carne de parte de Satanás. Y Pablo rogó a Jesús 3 veces también, 3 veces, como recordándonos esta situación con Pedro y Jesús. Pablo también rogó 3 veces a Jesús que le quitara, que le arrancara, que se llevara su fragilidad y su aflicción. Y Jesús le respondió, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la debilidad. Vamos a mirar 2 Corintios 12, capítulo 12 de 2 de los Corintios, versículo 9 al 10. Y me ha dicho, dice el apóstol Pablo acerca de Jesús, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco humildemente mis debilidades, reposará sobre mí el poder de Cristo. Y este es el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad, como ya leímos en Romanos capítulo 8. Y nos ayuda en nuestra debilidad también intercediendo al Padre por nosotros, para que seamos guardados del mal y de caer en la tentación, para que seamos fortalecidos y llenos de poder de lo alto.
Ahora por amor a Cristo me gozo en las debilidades. No me gozo de las debilidades, sino en las debilidades me gozo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Cristo se muestra más y más en mi fragilidad humana. Y fragilidad que me es revelada por el coronavirus. En esta cuarentena, en este largo aislamiento social obligatorio. Hermano, ¿cuáles son las fragilidades que están siendo expuestas o puestas en evidencia en tu vida durante este tiempo? En la vida de tu familia, en la vida de tus hermanos, en medio de esta cuarentena y aislamiento social obligatorio. ¿Qué fragilidades están siendo puestas en evidencia? Fragilidades físicas y económicas, fragilidades emocionales y mentales, fragilidades sociales y relacionales, fragilidades morales y espirituales. Por esta palabra que hemos recibido, descansa ahora en la verdad de la gracia de Jesucristo, que está intercediendo por ti ante el Padre y por medio del Espíritu Santo que Él ha hecho morar en tu vida. Jesús y el Espíritu Santo, juntos y unidos, conocen tus fragilidades y tus debilidades como nadie las conoce. Y ellos interceden por ti al Padre como nadie lo hace y nadie puede hacerlo. No dependemos solo de nuestra oración, oración imperfecta, escasa, llena de dudas. Y no dependemos solo de la oración de otros por ti y por mí. No dependemos solo de la ayuda de otros hacia nosotros, sino más de la ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad. Por lo tanto, pon la mirada en Jesucristo. Él rogará al Padre por ti, para que tu fe no te falte en esta cuarentena, cuando parece que ya estás al límite, cuando parece que los recursos y las fuerzas ya se te agotan. El poder de Jesucristo reposará sobre ti. Serás milagrosamente y extraordinariamente fuerte en la debilidad. Conocerás y experimentarás el poder de Dios de maneras desconocidas aún para ti, hasta ahora desconocidas para ti, en medio de tu fragilidad. Y así mostrarás la gloria de su poder en la fragilidad. Y así, una vez vuelto, como dijo Jesús a Pedro, confirmarás a tus hermanos, confirmarás a tu familia, que están sufriendo sus debilidades y ya a punto de tirar la toalla o de perder su fe. Iglesia, Jesucristo, junto y unido al Espíritu Santo, están intercediendo hoy por ti ante el Padre. Por esto, iglesia, más bien me gozaré y no sufriré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que así sea, hermano. Dios nos bendiga por su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre.
Gracias por tu palabra, Señor. Ella cae sobre nosotros como lluvia en tierra seca y árida. Hazla ahora germinar, que con nuestro corazón germine y produzca fruto y fruto abundante para tu gloria. Señor, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, que está sentado a tu derecha, y por el Espíritu Santo que vive aquí en nuestros corazones. Gracias porque juntos y unidos están intercediendo por tu iglesia. Intercediendo por ti, hermano y hermana. Intercediendo por mí. Porque Él conoce tu fragilidad. Él conoce la debilidad a la que te estás enfrentando en estos días. Él lo sabe. Y nadie más podrá ayudarte como Él puede ayudarte. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú escuchas la intercesión de tu Hijo y del Espíritu por nosotros. Y gracias, Padre, porque tú nos das tu gracia en respuesta a la intercesión de Jesús y del Espíritu Santo. Nos das tu gracia y tu gracia nos es suficiente, Señor. Y nos llenas del poder del Espíritu. Nos haces fuerte. Cualquiera que sea nuestra fragilidad a la que estamos enfrentados en estos días de cuarentena. Bendito eres tú, Señor, que muestras tu glorioso poder a nosotros y nos gozamos en las fragilidades, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Gracia y paz del Señor sea con todos nosotros. Amén. Gracias al pastor Milton Martínez por la palabra compartida en esta mañana del domingo. Gracias al Señor por darnos esta bendita oportunidad, que esta palabra quede anidada en nuestros corazones y que produzca en nosotros cambios, aliento y bendición para nuestras vidas espirituales. Bueno, mis hermanos, amigos, hermanas, vamos a compartir con ustedes una información valiosa que va a ayudarnos para que conozca un poco lo que estamos haciendo durante la semana, basados lógicamente en las herramientas virtuales que tenemos al alcance en medio de esta limitación y en medio de las medidas tomadas por el gobierno también, por el cual oramos e intercedemos durante la semana y en nuestros tiempos familiares de oración. Quiero compartirles que damos gracias a Dios por el tiempo celebrado de la Cena del Señor el domingo pasado 3 de mayo. ¡Qué bendición tan grande! Tener las fotos que ustedes nos enviaron como símbolo también de unidad, de obediencia, de participación, de celebración, de ser testigos de Cristo en nuestros hogares. Y claro, también esperamos la segunda venida del Señor. Así que fue de mucho gozo que ustedes puedan participar desde sus hogares. Ahí están algunas fotografías que ustedes nos enviaron y nos complace y nos gozamos en compartirlas en esta mañana. ¡Qué bendición! Prepárese para el próximo tiempo de celebración de la Santa Cena en el mes de junio. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por esa celebración del domingo pasado.
quiero compartirles que seguimos los martes a partir de las 7:30 de la noche, tenemos el estudio de comunión, de fortalecimiento de los grupos GEN, grupos de edificación mutua, así significa. Y tenemos los 4 grupos, y usted está participando en uno de los grupos. El libro escogido es el libro de los Hechos. Esta semana, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estudiar el capítulo 2 de Hechos, versículos del 1 al 40. Esa es la lección número 2. Para este próximo martes, el próximo martes 12, estaremos reunidos vía Zoom, por la aplicación Zoom, para que usted esté allí pendiente. Todos los alumnos, gracias por su fidelidad, por su compromiso, por el deseo de aprender y ver el libro de los Hechos, cómo Dios se movió en la iglesia primitiva y cómo también enfocó la visión universal del Evangelio, testimonio de Cristo y al mismo tiempo la obra misionera. ¡Qué bendición! Así que ya lo sabe, tiene una cita el martes con el pastor Milton Martínez, con el hermano Eker Machado, con el hermano Julio Mario Anaya y con mi persona. 4 grupos para que usted, ya que está ubicado en su grupo, pueda estar atento. Bendito sea el Señor. También no se olvide que los jueves las damas también están teniendo su tiempo especial de estudio a través de la plataforma Zoom a las 7:30 de la noche. Las damas están reunidas allí. Nuestra hermana Carmenza Pinedo está coordinando toda esta parte con el equipo de mujeres que están allí también apoyando este tiempo especial. No lo olvide, las damas a las 7:30 los jueves. El viernes próximo, viernes 15, tendremos el tiempo unido de oración virtual también, a las 7:30, con 2 tiempos especiales. Ambos tiempos tienen un segmento de reflexión de la palabra de Dios y tenemos el tiempo de súplicas y rogativas, mis hermanos. Así que el próximo viernes está invitado para el tiempo de oración unido. Los sábados tendremos la buena noticia de que los jóvenes también se reúnen los sábados a las 5 de la tarde. Así que ya lo saben, ellos estarán enviando al grupo y a todos los jóvenes la publicidad y la información correspondiente para esa reunión virtual que realizan los sábados, mis hermanos. Así que usted, con su hijo joven, puede animarle a que pueda reunirse durante los sábados en las horas de la tarde. Para este domingo, que se celebra, digamos, en el calendario oficial anual del país, el mes de la mamá o el día de mamá, nosotros lo celebramos todo el año. Vamos a pedirle que usted haga una llamada hoy a una mamá para bendecirla, para felicitarla. Para algunos, pues, ya sus mamás están en la presencia del Señor, pero anime, bendiga a una mamá. Tome el teléfono en esta mañana, haga la llamada y bendiga a esa mamá. Ore por ella y con ella. Así que haya una movilización, un movimiento, un mover de llamadas de toda la iglesia para esas mamás. Por favor, al terminar este tiempo y después del servicio para los niños de escuela dominical, usted toma ese teléfono. Hijo, hija, papá, esposo, a felicitar y a abrazar espiritualmente a esas mamás. Así que les invitamos a hacerlo. Quería compartirles que el domingo pasado tuvimos un tiempo precioso con los matrimonios y parejas de la iglesia. A las 5 de la tarde
nos reunimos con un tema titulado Como flechas en manos de guerreros, para hablar de nuestros hijos, para hablar de lo que implica ser padres y madres en este tiempo tan desafiante. El pastor Milton Martínez y su esposa Rocío condujeron este tiempo especial. Estuvimos allí reflexionando profundamente sobre todo esta área profunda de la vida, basado también en la palabra de Dios, el compromiso y la responsabilidad que Dios nos ha delegado como padres. Así que ánimo para todos los matrimonios y parejas en este tiempo especial, sobre todo los que tienen niños pequeños, y esta tarea profunda de educar, de enseñar y de instruir. Mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, en todo este tiempo Dios ha obrado de una forma maravillosa. Él nos ha cuidado, nos ha bendecido, ha desplegado su gracia sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares. Por eso en esta mañana compartimos con ustedes lo que llamamos testimonios de acción de gracias. Varias personas van a compartir lo que ha significado para ellos confiar en Dios en este tiempo. Miremos un poquito estos testimonios de acción de gracias y desde luego glorifiquemos a Dios por todo esto. Gracias al Señor. Buenos días, mis hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Recordando el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. En esta cuarentena he visto el cuidado de Dios en mi vida, en mi salud, en mi familia, en mis hijos, en Panamá y aquí también con mis hijos. Y muchas bendiciones que he recibido de parte de Él. Estoy muy agradecida, que el Señor les continúe bendiciendo. Mi acción de gracia es para decirle a Dios, gracias Padre, porque tú nos has sustentado durante este tiempo que no he tenido trabajo, no he podido salir de mi casa. Gracias porque no nos ha faltado un plato de comida. Gracias Iglesia para eso, porque han estado pendientes de nosotros. Y gracias también por las oraciones de mi madre, de mi hermana, de mi sobrinito, que están muy bien. Gracias a todos por sus oraciones. Muy bien, vamos a despedirnos en esta mañana. Vamos a orar y les invitamos a que permanezcan los niños porque vendrá el tiempo de la escuela dominical para ellos. Gracias a los profesores, a los maestros, a todos los que hacen un esfuerzo, al equipo de comunicaciones también, que hace posible editar todos estos videos y unirlos para hacer este santo propósito. Vamos a orar por los enfermos también. Vamos a orar por las necesidades profundas que tenemos durante este mes y también gracias a Dios, porque Él ha sido fiel y sus promesas se cumplen en este tiempo. Señor, gracias por este tiempo especial de escuela dominical. Gracias, Señor, porque tuvimos el refrigerio de tu palabra, el tiempo de los cánticos, el tiempo de la oración. Gracias por unirnos en la distancia durante este tiempo de cuarentena. En esta mañana recibe la honra y la gloria. Nosotros nos refugiamos porque tú has sido refugio de generación a generación. Durante todo este mes de mayo, tú eres nuestro refugio y durante todo el año 2020 y lo que vendrá. En esta mañana nosotros oramos confiado en tus promesas y ponemos delante de ti a todos los quebrantados de salud, desde el menor hasta el mayor. Y tomamos esta palabra: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Tal vez no podemos ungirles con aceite por la distancia, pero ahí está tu Espíritu Santo.
para que obre y el toque milagroso tuyo en ese cuerpo afectado, adolorido, enfermo, con algo que no le pertenece a ese cuerpo y que necesita ser sanado. Oramos para que tengas misericordia de los enfermos y obre, Señor, también como lo hiciste con la iglesia primitiva. Se sanaban los enfermos con la oración de los apóstoles. En esta mañana, la vida, el cuerpo es tuyo, somos templo del Espíritu Santo, santifícalo, Señor. Te damos gracias y oramos por cada persona quebrantada de salud y adolorida, físicamente y espiritualmente. Gracias por tu provisión, gracias, Señor, porque nos has sostenido. Ha habido alimento en casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú eres el que edificas conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos esta ciudad, bendecimos el país, bendecimos a los matrimonios, a las familias, a los hombres, mujeres, niños, ancianos, mamás, papás, abuelitos, abuelitas, a todos en esta mañana los alcance tu misericordia. Bendito sea tu nombre en esta hora. Santo, 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 dicen los querubines, como se registra en el profeta Isaías. Bendito seas en esta hora, Señor. Recibe la honra y la gloria. Gracias por esta escuela dominical y nos quedamos en casa en este domingo en paz con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ha sido un privilegio compartir nuevamente con ustedes. Gracias al Señor por este tiempo. Que Dios me los bendiga. Nos veremos el próximo domingo 17 de mayo para seguir compartiendo aquí, por este canal, a esta misma hora, 9 en punto de la mañana. Dios les bendiga.